Mucho antes de que Cenicienta tuviera una carroza de calabaza, una hada madrina y delicados zapatos de cristal, existió otra historia. Una historia nacida en los bosques fríos de Alemania. Allí, la joven no era llamada Cenicienta, la llamaban Aschenputtel, la muchacha de las cenizas, y su camino hacia el palacio no estuvo marcado por magia brillante, sino por una tumba, aves blancas y sangre. La madre de Aschenputtel enfermó durante un invierno especialmente cruel. Cuando comprendió que la muerte estaba cerca, llamó a su única hija y le pidió que se arrodillara junto a la cama. «Sé buena y piadosa», le dijo, «y yo continuaré mirándote desde el cielo». Poco después, cerró los ojos para siempre. La niña visitaba su tumba todos los días. Lloraba tanto que la tierra permanecía húmeda incluso cuando no llovía. Con la llegada de la primavera, su padre volvió a casarse. La nueva esposa llegó acompañada por sus dos hijas. Ambas tenían rostros hermosos, vestidos elegantes y corazones endurecidos por la envidia. Al principio, observaron a Aschenputtel en silencio. Después comenzaron a quitarle todo. Le arrebataron sus vestidos, sus zapatos y su habitación. La obligaron a dormir junto al fogón, sobre un lecho de ceniza. Desde el amanecer hasta la noche, debía cocinar, cargar agua, encender el fuego y limpiar la casa. Sus hermanas se burlaban de su rostro manchado y empezaron a llamarla Aschenputtel, la muchacha que vivía entre las cenizas. Su padre contemplaba aquellas humillaciones, pero nunca las detenía. Un día, antes de viajar a una feria, preguntó qué regalos deseaban recibir. Las hermanastras pidieron vestidos, perlas y piedras preciosas. Aschenputtel solo pidió una cosa: la primera rama que roce tu sombrero durante el regreso. El padre encontró una pequeña rama de avellano y se la entregó. Ella la plantó sobre la tumba de su madre y la regó con sus lágrimas. Con el paso del tiempo, la rama se convirtió en un árbol. Sobre sus ramas comenzó a posarse un ave blanca. Siempre que Aschenputtel expresaba un deseo, el ave dejaba caer aquello que necesitaba, como si la promesa de su madre aún viviera entre las hojas. Tiempo después, el rey anunció una celebración de 3 días. Todas las jóvenes del reino serían invitadas para que el príncipe pudiera elegir esposa. Las hermanastras ordenaron a Aschenputtel que las peinara, ajustara sus corsés y limpiara sus zapatos. Cuando ella pidió acompañarlas, la madrastra sonrió con crueldad. Arrojó un plato de lentejas dentro de las cenizas. «Podrás venir cuando hayas separado todos los granos». Aschenputtel corrió al jardín y llamó a las aves. «Palomas mansas, avecillas del cielo, ayúdenme a recoger lo bueno y dejar lo malo». Decenas de pájaros entraron por la ventana. Picotearon las cenizas y en poco tiempo colocaron cada lenteja dentro del plato. Pero la madrastra no cumplió su palabra. Arrojó una cantidad todavía mayor, y aunque las aves volvieron a ayudarla, le prohibió asistir. Cuando la casa quedó vacía, Aschenputtel corrió hasta la tumba. «Árbol querido, sacude tus ramas, haz caer sobre mí plata y oro». El ave blanca dejó caer un vestido resplandeciente y zapatos bordados. Aschenputtel se vistió y acudió a la celebración. Nadie la reconoció, ni siquiera sus hermanas. El príncipe quedó tan cautivado que no permitió que otro hombre bailara con ella. Sin embargo, al caer la noche, Aschenputtel escapó antes de que él descubriera quién era. La primera noche se ocultó en un palomar, la segunda, entre las ramas de un peral. Cada vez que su padre y el príncipe buscaron el lugar donde había desaparecido, solo encontraron silencio. Antes de continuar, si esta historia te está gustando, suscríbete a Terror en Segundos, porque lo más oscuro de Cenicienta todavía está por comenzar. Durante el tercer día, el príncipe decidió preparar una trampa. Cubrió las escaleras del palacio con una sustancia pegajosa. Cuando Aschenputtel huyó, uno de sus zapatos dorados quedó atrapado en un escalón. El príncipe lo tomó entre sus manos y anunció que se casaría con la joven cuyo pie encajara perfectamente en él. La noticia llegó a la casa. La hermana mayor fue la primera en probarlo, pero sus dedos eran demasiado largos. La madrastra cerró la puerta, colocó un cuchillo frente a ella y habló sin vacilar.
Córtate los dedos. Cuando seas reina, ya no necesitarás caminar. La joven obedeció. Contuvo el dolor, escondió la herida y forzó el pie dentro del zapato. El príncipe creyó haber encontrado a la dueña y la subió a su caballo. Pero al pasar junto al árbol de avellano, 2 palomas cantaron desde las ramas. Mira detrás, mira detrás. Hay sangre en el zapato. Es demasiado pequeño. La verdadera novia aún está en casa. El príncipe miró hacia abajo. La sangre se deslizaba por el borde del zapato. Regresó inmediatamente. La segunda hermana intentó entonces probárselo, pero su talón era demasiado grande. La madrastra volvió a levantar el cuchillo. Corta un pedazo. Cuando lleves una corona, no tendrás que caminar. También ella obedeció. El zapato entró y el príncipe partió con ella. Sin embargo, al cruzar de nuevo frente a la tumba, las palomas repitieron su advertencia. Había sangre en el zapato. La novia era falsa. Entonces el príncipe preguntó si en aquella casa vivía otra hija. El padre respondió que solo quedaba una muchacha insignificante, nacida de su primera esposa, demasiado sucia para presentarse ante la corte. Aún así, el príncipe exigió verla. Aschenputtel lavó la ceniza de su rostro y entró en la habitación con su vestido gris. Se arrodilló, retiró el pesado zapato de madera que usaba para trabajar y deslizó el pie dentro del zapato dorado. Encajó sin esfuerzo. Después, sacó de su bolsillo el otro zapato. El príncipe la miró a los ojos y reconoció a la misteriosa joven con quien había bailado durante 3 noches. Esta es la verdadera novia. La llevó hasta el árbol de avellano. El ave blanca dejó caer sobre ella un vestido de oro y plata. Por primera vez, todos contemplaron a Aschenputtel sin ceniza sobre la piel, y comprendieron que la joven a la que habían despreciado era la misma que había conquistado al príncipe. Pero el cuento todavía no había terminado. El día de la boda, las hermanastras caminaron junto a Aschenputtel. No lo hicieron por arrepentimiento, sino porque deseaban compartir su nueva riqueza. Cuando la hermana mayor avanzó al lado derecho de la novia, una paloma descendió y le arrancó un ojo. Cuando la menor caminó a su izquierda, otra paloma hizo lo mismo. Aún así, ambas continuaron hacia la iglesia, fingiendo alegría y ocultando el dolor. Al terminar la ceremonia, cambiaron de lado. Las aves regresaron y les arrebataron el ojo que aún conservaban. Las 2 hermanas quedaron ciegas para siempre, no por haberse cortado los pies, no por haber deseado al príncipe, sino, según el cuento, por su maldad y por todas las mentiras con las que intentaron ocupar el lugar de Aschenputtel. Esta era la Cenicienta de los hermanos Grimm. No había hada madrina, no había calabaza convertida en carroza, y el zapato no era de cristal, sino de oro. La magia procedía de la tumba de una madre. Las aves no eran simples ayudantes, también eran jueces. Y el final feliz de la protagonista exigía que quienes la habían atormentado pagaran un precio irreversible. Aschenputtel abandonó las cenizas y llegó al palacio. Pero detrás de su boda quedaron 2 zapatos llenos de sangre y 2 hermanas condenadas a vivir en la oscuridad. ¿Y tú? ¿Ya conocías la verdadera historia de Cenicienta? Si te gustan los cuentos infantiles en sus versiones más antiguas, extrañas y oscuras, suscríbete a Terror en Segundos, porque algunas historias fueron suavizadas por una razón.